Llamó mucho la atención, mucho la atención, por lo menos en ciertos grupos, el asunto de Ayotzinapa, que no es un crimen de Estado. Eh, Cuando durante todo este tiempo pues hemos manejado ese concepto. Tal vez técnicamente hablando, como ocurre con el asunto de terrorismo y terror, tal vez técnicamente hablando el Estado como tal, no el Estado de Guerrero, sino el Estado mexicano, pues no tuvo que ver en este asunto. Sin embargo, pues siento que se le minimiza al tema y por lo tanto va a perder vigencia, porque esto fue cuando, el 26, ¿no?, de septiembre de 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 5 años, septiembre, octubre, noviembre. Bueno, pues son 5 años, 2 meses, y durante mucho tiempo manejamos el concepto, y digo manejamos porque yo lo manejé muchas veces en la televisión con el Hasta Aquí, y aquí en Pueblo Informado lo he también mencionado, como un crimen de Estado, como un atentado del Estado, como una acción del Estado, o como lo quieran ver. No sé si esto le quite categoría al asunto para convertirlo en un tema pues esencialmente local, como quizás en un principio se dijo. ¿Por qué es un tema local y por qué no es un tema de Estado? Hay un asunto que se nos olvida en todo este tema y que vale la pena que lo recordemos. Así que éntrale a la polémica. Bueno, pues yo en ese entonces estaba en un programa de televisión y recuerdo que la primera versión, que debió haber sido ya entre el día 27, quizás el día 28, porque yo estaba en la mañana, de septiembre de 2014, por primera vez aparecían dos palabras que no estábamos, pues, que no se decían en los medios de comunicación. La primera era normalistas, de Isidro Burgos, Guerrero, y luego el otro tema era Ayotzinapa, la otra palabra. Ubicamos perfectamente, Iguala lo ubicó perfectamente bien, pero no se entendía muy bien qué es lo que había sucedido en aquel momento. Lo que sabíamos, estoy hablando de los primeros instantes, las primeras notas que se dan al respecto. Sabíamos que un grupo de personas, normalistas como se les llamaba, porque eran de la normal, de Guerrero, lo cual implicaba pues un asunto pues de histórico de los normalistas de Guerrero, que yo lo tenía muy claro, y a partir de ahí empezó toda una historia. Lo que aparentemente a principio se decía que era un tema local, que era un tema de un grupo de personas, los normalistas, que iban a ir a un evento a la Ciudad de México conmemorativo del 2 de octubre y que de repente ahí pasó algo y pum, 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 y vino esta agresión a los normalistas. Hay que recordar que en esta agresión hubo normalistas muertos, y hay normalistas heridos, y hay normalistas que quedaron en vida vegetal, más aparte de los 43 desaparecidos. O sea, ya lo de los desaparecidos vino mucho después, o días después. Y pues en por lo menos en los primeros semanas o en los primeros meses, el tema se empezó más bien en los primeros días, el tema se empezó a enfocar. Acuérdense que estamos en el 2014, las elecciones fueron en el 2012, el presidente era Enrique Peña Nieto. Y como se ligaba al presidente municipal de Iguala, Abarca, con López Obrador, estamos en 2014, acuérdense, empezó ahora sí que el Estado mexicano a través de Peña Nieto a intervenir. Yo recuerdo una entrevista
que se le hizo a Peña Nieto, de las pocas entrevistas que daba Peña Nieto, en alguna de estas, no recuerdo exactamente a quién se la dio, porque acuérdate que él escogía a quién le daba entrevistas. En alguna parte de esa entrevista dijo, no sé en qué momento el tema de Ayotzinapa se volvió un asunto de Estado. Y les voy a decir en qué momento. En el momento en que quisieron aprovechar algunas fotografías y algunos apoyos que en su momento tuvo los Abarca, el presidente municipal, utilizando la imagen de López Obrador, todavía del PRD, empezaron a utilizar esa imagen mediáticamente para ligar a el presidente municipal Abarca con el PRD y con López Obrador. Y desde luego venía el otro tema, que era el gobernador Aguirre, de Guerrero, también ligado al PRD y también ligado a López Obrador. Si Peña Nieto no hubiera intervenido en este asunto para, de alguna manera, echar a perder la imagen de López Obrador, nunca se hubiera mencionado o nunca hubiéramos entendido exactamente qué fue lo que sucedió. ¿En qué momento se convierte? En el momento en que Peña Nieto entra, inclusive se reúne con algunos representantes de los padres de los famosos normalistas, y ahí se compromete a resolver el asunto. El tema lo atrae la PGR, la entonces PGR, con Murillo Karam, exgobernador de Hidalgo, y ahí se arma todo el tinglado para que se resuelva el asunto y de alguna manera hacer quedar mal a López Obrador, o ligar a López Obrador principalmente con el presidente municipal y con el gobernador. El tema se les va de las manos, la PGR con Murillo Karam no sabe qué hacer, empiezan a inventar una serie de cosas y ahí se disuelve todo el asunto. Nosotros consideramos, por lo menos como medio de comunicación, como periodista, que esto siempre había sido un crimen de Estado, y a lo mejor técnicamente hablando no lo era, pero pues así se manejó, así se ha dicho, y siento yo que a partir de ahí, junto con lo de la Casa Blanca, Peña Nieto prácticamente perdió cualquier credibilidad, más aunque la quiso salvar al año siguiente prometiendo no gasolinazos, que en ese entonces estaban muy de moda, me refiero al 2014, en el 2015, pues yo me imagino que alguien le dijo, pues di que no va a haber gasolinazos, pero como en el 2016 sí hubo, entonces ya se armó el relajo. Ya la imagen de Peña Nieto estaba tirada por los suelos, por lo de la Casa Blanca, más esto de Ayotzinapa, pues prácticamente ahí terminó su sexenio. Por eso me llama la atención, porque técnicamente hablando, pues no, a lo mejor no es un crimen de Estado, porque el Estado como tal no participó, pero pues se me hace cambiar completamente la jugada de todo este asunto, ¿no? Respalda la ex PGR que caso de los 43 no es crimen de Estado. Esto lo dijo López Obrador, O sea, no lo estoy diciendo yo no estoy diciendo que sea un crimen de Estado, yo estoy diciendo que es un crimen de Estado. El que dijo que no lo era López Obrador. Samuel González Ruiz, ex director de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la entonces PGR, avaló el viraje presidencial de determinar que el caso Ayotzinapa no fue un crimen de Estado. Dijo que el que hayan participado policías de Iguala y Cocula en la desaparición de los normalistas en septiembre de 2014 no aplica para que entre en esta clasificación del caso, porque ese concepto político, que no es un concepto jurídico, no lo hace crimen de Estado. Bueno, esto ya, digamos, de alguna manera es como, pues sí, insisto, a lo mejor es un tecnicismo
No quiere decir que no hayan sido ordenadas por un alto ejecutivo, un alto mando del Estado mexicano. El Estado mexicano puede ser condenado en una corte internacional por no haber evitado el homicidio de los 6 menores y las 3 mujeres de la comunidad de Levarón, así como por lo sucedido en Culiacán, por no haber protegido a la población. Yo creo que va por aquí la cosa, un poquito como para calmar los ánimos, para decir qué tanto un problema local se puede convertir en un problema nacional. Entonces, en ese sentido, pues nada es nacional, ¿no? Nada es nacional en ese sentido. Por eso es que, pues de repente, cuando López Obrador salió con esta declaración, pues la verdad yo sí me quedé sorprendido, porque además, que yo recuerde, fue un discurso muy, pues como muy seguido en los temas de las campañas y todo, ¿no? Ayotzinapa no fue un crimen de Estado. El presidente López Obrador dijo que si alguien proporciona información sobre la desaparición de los 43 de Ayotzinapa y el reciente asesinato de Arnulfo Cerón, el gobierno los va a proteger. Esto lo dijo en Tlapa, y el presidente afirmó que el caso de la desaparición de los normalistas y el recién asesinado Arnulfo Cerón no fueron crímenes de Estado, por lo que confió que no se queden en la impunidad. En el corazón de la montaña alta de Guerrero, durante un encuentro con pueblos mixtecos, el presidente pidió que en ambos casos, quienes tengan información o participación de los hechos, si quieren ayudar. Bueno, pues esto ya ha habido. Yo siento que el tema, yo sí considero que el tema puede bajarse de nivel. Yo creo que en algún momento dado esto sí pudiera generar una baja del nivel del nivel ¿en qué sentido? En el nivel de que vamos a pensar que pues fue un asunto netamente local, que fue un asunto entre, pues ahora sí que entre 2 bandos locales, o donde participó pues el gobernador, donde participó una serie de cosas. Yo les he presentado esta entrevista que se hizo en exclusiva cuando yo estaba en televisión, con uno de los sobrevivientes del caso Ayotzinapa. Ya el día ya la he presentado, la presenté en su momento en televisión, en su momento la he presentado aquí en Pueblo Informado varias veces. La entrevista está pues a la mano, porque es una entrevista que quiero destacarla yo, porque no era nada fácil. Esta entrevista fue el 8 de noviembre del 2014, ese día se subió, pero debió haber sido ese día o un día anterior. Estoy hablando del noviembre de 2014. Este es un joven que fue partícipe y estuvo en todo este asunto de Ayotzinapa en 2014, esto fue en septiembre, estamos hablando de octubre, noviembre. Esto fue menos de 2 meses, mes y medio después de todo este asunto. Lo que él dice en esta entrevista, que aquí la pueden ver completa en la página, es una página de YouTube que se llama Lluévela Aquí, esa es mía, esa sí es mía de mí, de Lluévela Aquí, así se llama la página. Ahí está la entrevista completa, porque hay una página que se llama Leonardo Schwebel y esta página que se llama Lluévela Aquí, para que no se confundan pues. El caso es que ahí viene toda la entrevista completa, ya la he presentado por partes, y me gustaría que escucharan un fragmento más. Siempre vamos a seguir aquí, levantando la voz y pues a lo que venga pues. ¿Crees que esta situación marque un antes y un después para las escuelas, por ejemplo, rurales, para la situación de México en general? Pues sí, puede marcar un antes y un después, pero pues si nos unimos y luchamos en conjunto, pues vamos a triunfar y vamos a seguir adelante, vamos a salir adelante y vamos a seguir con nuestro trabajo como siempre lo hemos venido haciendo. Y pues en las normales siempre se van a formar gente que pues van a ir a formar a niños en lugares marginados. O sea, no va a pasar nada de que van a destruir a una normal, a otra, si nos unimos pues.
Y lo que queremos aquí es la unión, pues, no solamente de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, sino de todo el pueblo en general, de todos los estudiantes de aquí del estado de Jalisco, de todos los estudiantes de México. ¿Por qué? Porque en el futuro vamos a ser perjudicados todos, pues ya estamos siendo perjudicados por las reformas educativas, por la reforma energética, y pues no esperemos a que lo que pasó en Ayotzinapa el 26 de septiembre le pase a un estudiante de aquí o a una universidad de Guadalajara, pues, o sea, tenemos que agarrar conciencia y levantarnos y luchar en conjunto todos, pues. Bueno, en esta parte yo quería destacar justamente lo que para mí considero que lo puede convertir en un crimen de Estado, es decir, que esto no se repita, porque entonces nada es crimen de Estado. Entonces yo creo que es minimizar la responsabilidad del gobierno federal de Enrique Peña Nieto, siento que es minimizar el caso Ayotzinapa, y creo que es un golpe muy duro, ahora que se cumplen 5 años, 2 meses de este, de este atentado, de esta situación. Creo que es muy grave que se le quite esa etiqueta. A lo mejor técnicamente nunca lo fue, pero quitarle esa etiqueta creo que minimiza el caso. Y si de por sí las esperanzas de que este caso se esclareciera eran mínimas, pues ahora creo que van a ser menos que mínimas.